Tenemos al nervio olfatorio, que es el primer par craneal. Este tiene su origen real y su origen aparente. Su origen real son las células olfativas de la mucosa pituitaria y su origen aparente vendría a ser la cara inferior del bulbo olfatorio. Este tiene su recorrido, que atraviesa los agujeros de la lámina cribosa y que llegan a los glomérulos del bulbo, y se divide en dos ramas. Una rama medial que va al área subcallosa y una rama lateral que va al uncus en la circunvolución del hipocampo. Este nos inerva la mucosa olfatoria en la fosa nasal y tiene la función sensitiva del olfato. Por favor, cierre los ojos y tápese una fosa nasal. Ya. Huela. ¿Huele algo? Sí, ¿A qué huele? canela. Ahora tápese la otra fosa nasal. Huela. ¿Huele algo? Sí, ¿A qué huele? canela. Ahora tápese la fosa nasal. Huela. ¿Huele algo? Sí, ¿A qué? menta. Ya. Ahora tápese la otra fosa nasal. Huela. ¿Huele algo? Sí, ¿A qué huele? Tenemos al nervio óptico, que es el segundo par craneal. Este tiene su origen real, que vendrían a ser las células ganglionares de la retina, que se encuentran aquí. Y su origen aparente, que vendría a ser el quiasma óptico. Ahora tenemos el trayecto. El nervio pasa posteromedialmente por la órbita y sale a través del conducto óptico. Entra a la fosa craneal y forma el quiasma óptico. Aquí se produce el entrecruzamiento de las dos fibras de axones. Sigue su camino y se unen a las fibras no cruzadas de la retina para formar el tracto óptico. Y su trayecto termina en los cuerpos geniculados laterales del tálamo. Este nervio inerva la retina del ojo y tiene la función sensitiva de llevar información visual al cerebro. Vamos a continuar con la exploración de la agudeza visual. Por lo tanto, el paciente se va a encontrar a 6 metros de distancia de la tabla de Snellen. Comenzamos con el ojo derecho y se tapa el ojo izquierdo, por favor. Ahora vamos a leer las letras que yo le indique. E, F, P, T, O, Z, D, E, P, L, P, E, C, F, D, F, D, F, C, E, P. Ahora realizamos el mismo procedimiento con el otro ojo. E, F, P, Z, O, T, L, P, E, D, P, D, E, P, L. Seguimos con la exploración visual cromática mediante la ayuda de la tabla de Ishihara. A ver, comencemos. ¿Qué color ve? Verde, ¿Y qué número ve? 29. ¿Qué color ve? Azul, ¿Y qué número ve? 57. ¿Qué color ve? Amarillo, ¿Y qué número ve? 74. ¿Qué color ve? Rojo, ¿Y qué número ve? 5. Ahora vamos a comenzar con la exploración de los campos visuales mediante confrontación. Ya. Nos tapamos el ojo derecho, por favor. Me avisa cuando vea los dedos. Ya.
¿Se están moviendo? Sí. ¿Se están moviendo? No. Me avisa cuando vea los dedos. Ya. ¿Se están moviendo? Sí. ¿Se están moviendo? No. Me avisa por favor cuando vea los dedos. Ya. ¿Se están moviendo? Sí. ¿Se están moviendo? Sí. Seguimos con el nervio oculomotor, que vendría siendo el tercer par. Este tiene su origen real, dos núcleos. Uno somatomotor, que podemos observar en la imagen de color verde, y uno parasimpático, que lo podemos ver de color amarillo. Ambos se encuentran ubicados en el mesencéfalo. Y en su origen aparente podemos encontrar en la cara anteromedial del pedúnculo cerebral. Aquí podemos ver la fosa interpeduncular. El trayecto del nervio oculomotor. Este sale sobre la superficie anterior del mesencéfalo, sigue hacia adelante en las arterias cerebral posterior y cerebelosa superior. Luego se continúa en la fosa craneana media en la pared lateral del seno cavernoso. Aquí se divide en un ramo superior y en otro inferior, que entra a la cavidad orbitaria a través de la cisura orbitaria superior. En el núcleo somatomotor, este consiste de células nerviosas que inervan todos los músculos extrínsecos del ojo, excepto el oblicuo superior y el recto lateral. Y del núcleo parasimpático, este inerva a los siguientes músculos intrínsecos, que vendría a ser el esfínter de la pupila, del iris y los músculos ciliares. Por lo tanto, el oculomotor tiene función de movimiento del ojo, elevación del párpado, constricción de la pupila y controla el músculo ciliar, permitiendo el enfoque cristalino para la visión más cercana. Vamos a verificar el reflejo de acomodación de los ojos, en donde vamos a poner nuestro dedo a 50 centímetros aproximadamente del paciente y le vamos a pedir que mire fijamente. Acercamos el dedo en donde debe existir convergencia y existir también constricción de las pupilas y acomodación del cristalino. Seguimos con el nervio troclear, que vendría siendo el cuarto par craneal. En su origen real, podemos ver que tiene un núcleo motor que se encuentra ubicado en el mesencéfalo. Y en su parte aparente podemos ver que se encuentra ubicado en la cara posterior del mesencéfalo. En su trayecto, vemos que las raíces se entrecruzan dentro del pedúnculo cerebral y salen al lado del frenillo del velo medular superior o anillo de Biosenz, para luego rodear los pedúnculos cerebelosos posteriores y relacionarse con la arteria cerebelosa superior. Luego se dirigen hacia adelante y pasan por la pared lateral del seno cavernoso, ubicándose debajo del tercer par craneal, como podemos ver, y por encima de la rama oftálmica del quinto par craneal o del trigémino. Luego ingresa a la órbita por la hendidura esfenoidal para terminar inervando al músculo oblicuo superior del ojo. Por ende, decimos que este nervio tiene función motora somática, que vendría a hacer la función del músculo al que inerva. Vamos a explorar la parte motora del nervio trigémino, por lo cual pedimos al paciente que apriete los dientes y palpamos el músculo temporal. Ahora el músculo macetero. El siguiente par craneal es el nervio trigémino, que vendría a ser el quinto par craneal. Tiene su origen real, se dividen en dos. Las fibras sensitivas tienen su origen real en el ganglio de Gasser y las fibras motoras tienen su origen en dos núcleos masticadores. El uno es principal y el otro es accesorio. Y su origen aparente vendría a estar ubicada en la cara inferolateral de la protuberancia. Ahora, el trayecto del nervio trigémino. Como se dividen en dos, la raíz motora es menos voluminosa
y corre debajo de la raíz sensitiva para alcanzar el ganglio de Gasser, luego de alcanzar el tronco mandibular con el que se va a fusionar. Y en su raíz sensitiva, esta es más gruesa y va a abordar el ganglio de Gasser. Sus fibras se abren como en forma de abanico y constituyen el plexo triangular. Ahora, este nervio trigémino se divide en tres ramas terminales. La primera viene siendo el nervio oftálmico, que proporciona sensibilidad a la piel de la frente y del cuero cabelludo. El segundo viene a ser el nervio maxilar, que proporciona sensibilidad a la piel de la mejilla, el párpado inferior, la parte lateral de la nariz, el labio superior, los dientes superiores, la mucosa del seno maxilar, el paladar duro y blando y la parte inferior de la cavidad nasal. Y el último vendría a ser el nervio mandibular. Proporciona tanto sensibilidad como función motora. En la sensibilidad, da a la piel de la mandíbula y del labio inferior, de los dientes inferiores, de la mucosa y de la parte inferior de la boca y de la lengua. Y en su parte motora, inerva los músculos de la masticación, el macetero, el temporal, el pterigoideo lateral y medial, y algunos músculos del suelo de la boca, como el miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Como pudimos ver, este nervio trigémino tiene función mixta, es tanto motora como sensitiva. Vamos a explorar el reflejo corneal, por lo cual pedimos al paciente que mire hacia arriba y hacia el lado derecho, que es el lado contrario del cual vamos a explorar. Continuamos con la exploración sensitiva, por lo cual pedimos al paciente que cierre los ojos. ¿Siente algo? Sí. ¿Qué siente? Algo puntiagudo. ¿Siente algo? Sí. ¿Siente igual que el otro lado? Sí. Ahora, ¿qué siente? Algo redondo. Ahora, ¿qué siente? Igual, algo redondo. ¿Siente algo? Sí. ¿Qué siente? Algo puntiagudo. ¿Siente algo? Sí. ¿Qué siente? Algo puntiagudo. ¿Qué siente? Algo redondo. ¿Qué siente? Lo mismo, algo redondo. ¿Siente algo? Sí. ¿Qué siente? Algo puntiagudo. ¿Siente algo? Sí. ¿Qué siente? Igual, algo puntiagudo. ¿Qué siente? Algo redondo. ¿Qué siente? Lo mismo. Vamos a explorar la parte motora del nervio trigémino, por lo cual pedimos al paciente que apriete los dientes y palpamos el músculo temporal. Ahora el músculo macetero. Seguimos con el nervio abducens o sexto par craneal. Este tiene su origen en el núcleo motor del bulbo, como podemos apreciar en la imagen, que se encuentra de color verde señalado, y su origen aparente en el surco bulbopontino. Aquí le tenemos marcado de color amarillo. Ya. Ahora el trayecto del nervio abducens. Las fibras del nervio abducens pasan en dirección anterior a través del puente, como podemos ver, y emergen en el surco situado entre el borde inferior del puente y de la médula oblongada. Siguen hacia adelante a través del seno cavernoso, encontrándose por debajo y por fuera de la arteria carótida interna. Después, el nervio penetra en la órbita a través de la hendidura orbitaria superior. Este nervio tiene la función absolutamente motora e inerva el músculo recto lateral del ojo, que tiene la función de abducción del ojo. Es decir, mueve el globo ocular hacia afuera, alejándolo de la línea media. Continuamos con el nervio facial.
El nervio facial tiene su origen real en tres núcleos. Comenzamos con el núcleo motor, que se encuentra ubicado en el puente. Después tenemos al núcleo sensitivo o sensorial, que llega a formar parte del tracto solitario. Y tenemos los núcleos parasimpáticos, que se divide en núcleo salival, superior y lagrimal, que se encuentra más o menos por aquí. Y el origen aparente va a ser el surco del bulbo pontino. Ya, desde el origen aparente, este se dirige hacia afuera, adelante y arriba para introducirse en el conducto auditivo interno, del cual ambas raíces penetran la fosita anterosuperior, que corresponde al conducto de Falopio, y lo recorre en sus tres porciones. Este aparece en el agujero estilo mastoideo, de donde el nervio penetra la parótida, siguiendo un trayecto transversal, alcanza la región facial y se divide en sus ramas terminales. Sus ramas terminales son la rama temporal, la rama cigomática, la rama bucal, la rama marginal de la mandíbula y la rama cervical, en el cual inerva todos estos músculos. Y en sus funciones tenemos que este tiene función motora, sensorial y parasimpática. En las funciones motoras tenemos a los músculos de la expresión facial, al músculo estapedio que se encuentra ubicado en el oído medio, que ayuda a controlar la amplitud del sonido, y el músculo estiloioideo y el vientre posterior del digastrio. Ahora, en sus funciones sensoriales tenemos que nos proporciona el gusto, ya que da la sensibilidad gustativa a los 2/3 anteriores de la lengua. Y en las funciones parasimpáticas tenemos a las glándulas salivales, debido a que inerva la glándula submandibular y la glándula sublingual, que son los responsables de la saliva. Y en las glándulas lacrimales tenemos que inerva la glándula lagrimal, que es la productora de lágrimas, y las glándulas nasales y palatinas, que inervan las glándulas mucosas de la nariz y el paladar, ayudando un poco a que exista la producción de moco. Vamos a ver el rostro del paciente observando que no exista ninguna asimetría. Ahora le pedimos que levante las cejas, que frunza las cejas, que cierre los ojos. Ahora le pedimos al paciente que no se deje abrir los ojos. Ahora le pedimos al paciente que sonría y que infle las mejillas. Ahora, el nervio vestíbulo-coclear. El nervio vestíbulo-coclear o par número 8 tiene dos ramos. Por ende, el origen real de el primer ramo, que es el nervio vestibular, va a ser en el ganglio vestibular de Scarpa, que se encuentra aquí. Y el nervio coclear tiene su origen real en el ganglio coclear, o también llamado de Corti. Su origen aparente se va a encontrar en el surco bulbo pontino. Y bueno, como este tiene dos ramos, vamos a empezar con el trayecto del primer ramo. Ya. El ramo del nervio coclear penetra el cuadrante anteroinferior del conducto auditivo interno y llega al conducto espiral del modiolo, donde se ubica el ganglio espiral. Este recoge impulsos auditivos desde el ganglio espiral y pasa a sus núcleos cocleares en el tronco encefálico. Estos núcleos transmiten información a la corteza auditiva. Ahora vamos por el nervio vestibular. La raíz vestibular conecta e inerva el ganglio vestibular y se divide en los siguientes ramos. Viene a ser el nervio utricular, el nervio ampular anterior, el nervio ampular lateral y el nervio sacular. Este transmite la información sobre la posición espacial de la cabeza y cuerpo y el automovimiento. Conduce los impulsos hacia los núcleos vestibulares, enviando proyecciones hacia el cerebro, médula espinal, tálamo y núcleo de los nervios oculomotor, troclear y el abducens. Las funciones del nervio vestíbulo-coclear se dividen. Primero, las de la rama vestibular. Son responsables de la percepción del equilibrio y la orientación espacial. Y se inerva los órganos del equilibrio en el oído interno, que incluyen los canales semicirculares, el utrículo y el sáculo.
Ahora, la rama coclear tiene las funciones de transmitir información sonora desde la cóclea hasta el cerebro y inerva la cóclea, que es la estructura del oído interno responsable de la audición. Seguimos con el test del susurro, por lo cual nos colocamos atrás del paciente y le vamos a susurrar 3 palabras. Repita, por favor. Perro, carro, casa. ¿Escucha lo mismo a ambos lados? Sí. Me avisa, por favor, cuando deje de escuchar. Ya. Ya. El nervio glosofaringio o noveno par. El nervio glosofaringio, en su origen real, tiene 3 núcleos sensitivos, que van desde la médula hasta el mesencéfalo. El núcleo espinal del trigémino, que se encuentra aquí, el núcleo solitario, que viene a ser el tercio medio, y el núcleo solitario en su porción rostral. En la parte del núcleo motor tenemos aquí el núcleo ambiguo y el núcleo parasimpático, que vendría a estar el núcleo salival inferior. Y en su origen aparente tenemos que se origina en la parte posterior del surco retroolivar. El núcleo glosofaringio o noveno par tiene su origen en el bulbo raquídeo, específicamente en el núcleo ambiguo. Desde ahí, este emerge del cráneo a través del foramen yugular y desciende por el cuello entre la arteria carótida interna y la vena yugular interna. Este nos da inervación sensitiva y motora. En la inervación sensitiva tenemos que inerva al tercio posterior de la lengua, donde nos va a proporcionar sensibilidad general y gustativa. También a la amígdala palatina, a la faringe, a la mucosa de la trompa auditiva y al cuerpo del seno carotidio. Y en su inervación motora, inerva el músculo estilofaringio y la parasimpática de la glándula parótida. Ahora tenemos al nervio vago o par craneal 10. El nervio vago tiene su origen real en el núcleo motor, que se encuentra en la parte inferior del núcleo ambiguo en el bulbo, el núcleo sensitivo, que está en el núcleo espinal trigémino, y tiene 3 núcleos parasimpáticos. En cuanto a su origen aparente, este se encuentra en el surco retroolivar, justo debajo del nervio glosofaringio. Está aquí. Ahora, en el trayecto del nervio vago, este se encuentra situado en la vaina carótida entre la vena yugular interna y la arteria carótida, localizándose sobre la aponeurosis y los fascículos prevertebrales, a nivel de la raíz del cuello, sobre el lado derecho. El nervio discurre anterior a la arteria subclavia y penetra en el tórax. Una vez dentro del tórax, los nervios vagos derecho e izquierdo se comportan de manera diferente. Ahora vamos a ver las funciones del nervio vago. Este tiene funciones sensitivas, que vienen a ser las funciones sensitivas en el oído externo y el conducto auditivo, en la faringe y la laringe, las vísceras torácicas y abdominales. También tiene funciones motoras, que viene a ser los músculos de la faringe, de la laringe y los músculos del paladar. También tiene funciones parasimpáticas, las cuales son en el corazón, que reduce la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, en los pulmones debido a que promueve la vasoconstricción y aumenta la secreción de moco. Y en el tracto gastrointestinal aumenta la motilidad y secreción digestiva. La inervación del vago está dada por la inervación sensitiva, que va al oído externo y conducto auditivo, a la mucosa de la faringe, de la laringe, de las vísceras torácicas y abdominales. En la inervación motora tenemos que inerva el músculo de la faringe, músculos de la laringe, músculos del paladar. Y la inervación parasimpática vendría a ser
el corazón, los pulmones y el tracto gastrointestinal. Para evaluar la voz del paciente, ya la escuchamos en el momento en que saludamos y cuando le realizamos la anamnesis. ¿Tiene dificultades para deglutir? No. Ahora diga ah. Ah. Observamos los movimientos del paladar blando y de la faringe. Ahora vamos a realizar el reflejo faríngeo. Le pedimos al paciente que por favor levante los hombros. Ahora yo voy a realizar una fuerza, por favor no deje que ya baje sus hombros. Ya. Ahora mire para el lado izquierdo. Le voy a realizar una fuerza, igual no deje que yo le gane. Realizamos el mismo procedimiento con el otro lado. Ya. Vamos a realizar la exploración de la articulación de las palabras, lo cual ya realizamos cuando conversamos con el paciente. Mueva la lengua para el lado izquierdo. Voy a realizar una pequeña presión, por favor no se deje ganar. Lo mismo con el otro lado. Y ahora, saque la lengua, mueva para arriba, para los lados, para abajo. Ya. Continuamos con el nervio accesorio u onceavo par. En su origen real tiene dos núcleos. El núcleo vulvar, que se encuentra por el núcleo ambiguo, es decir, el 9, el 10 y el 11 contienen el núcleo ambiguo, y el núcleo espinal en la médula espinal cervical. Ahora, en su origen aparente, tenemos a la raíz craneal en el surco retroolivar y en la raíz espinal al surco posterolateral de la médula cervical. Tenemos el trayecto del nervio accesorio que comienza, el trayecto de la porción medular. Comienza en los primeros 5 segmentos medulares. Después, entra al cráneo por el agujero occipital y se une a la porción vulvar. Mientras que en el trayecto de la porción vulvar se origina el surco colateral posterior del bulbo raquídeo y pasa posteriormente a la arteria vertebral. Después sale del cráneo por el agujero rasgado posterior en una vaina común con el par número 10 y en el agujero rasgado posterior se divide en su rama interna y en su rama externa. En la inervación del par 11 tenemos la raíz espinal, que se origina en la médula espinal cervical, que puede ir desde C1 hasta C5 o C6. Estas fibras van a través del foramen magno para unirse temporalmente con las fibras de la raíz craneal. Y la raíz craneal se inerva y se origina en el núcleo ambiguo del bulbo raquídeo. Tiene función motora. Inerva los músculos el esternocleidomastoideo y el trapecio. Y también tiene función motora, aunque se puede considerar parte del nervio accesorio. Las fibras de la raíz craneal se unen al nervio vago y ayudan a inervar los músculos de la laringe, faringe y paladar blando, participando en la deglución y en la fonación. Tenemos al último par craneal llamado nervio hipogloso o 12avo par. Tiene su origen real en el núcleo motor del núcleo hipogloso en el bulbo raquídeo y tiene su origen aparente en el surco preolivar. En el trayecto del nervio hipogloso se dice que primero sale del cráneo por el conducto hipogloso hacia el espacio retroestiloideo. En el espacio retroestiloideo se sitúa por detrás de la carótida interna y del ganglio plexiforme del nervio vago, al que se adhiere y se contornea por fuera. Se insinúa entre la yugular interna por fuera y la carótida interna por dentro. Medialmente al vientre posterior del músculo digástrico. Penetra en la bifurcación carotidia dirigiéndose hacia adelante por fuera de la carótida externa y alcanza la región del triángulo submandibular, pasando por dentro de la glándula submandibular, por fuera del músculo hiogloso y por encima del hueso hioides. Y al final penetra en la región sublingual entre el borde posterior del miloioideo y del músculo hiogloso.
El nervio hipogloso inerva el que se origina en en el nervio hipogloso del bulbo raquídeo y tiene funciones motoras, debido a que inerva todos los músculos intrínsecos y la mayoría de los músculos extrínsecos de la lengua. También tiene funciones específicas que vendrían a ser la articulación de la palabra, la masticación, la deglución y la movilidad de la lengua.